Cristian Pineda, qué bueno. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo te va? Y muchísima gente, Norma, Alberto, Daniel, en fin. Miren, sí, vamos a hablar un poco, yo cuando hablé con Rubén, empecé a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cierto? Entonces yo dije, traigamos Scrum al 2025, a abril de 2025, que eso es lo que toca, eso es lo que nos ha enseñado el empirismo, ¿cierto? Que ustedes saben que una de las dos grandes bases de Scrum es el control empírico de procesos, el empirismo, que en el fondo quiere decir que aprendemos de la experiencia. Pero ojo, no confundir experiencia con que yo, por ejemplo, yo tengo 37 años de experiencia en la industria, ¿sí? No cuando ahí hablamos de empirismo y de control empírico de procesos y de experiencia, estamos hablando de lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Es diferente abril de 2025 a cuando creamos la comunidad por allá en marzo de 2020, que además estaba comenzando el encierro, la pandemia, en fin, es diferente a como lo hacíamos hace un par de años, cuando todavía no habían llegado los GPTs y los Geminis y compañía. Sí, estamos hoy en la era de la inteligencia artificial generativa, decimos. Entonces son dos cosas diferentes. Sí, no es lo mismo Scrum antes de que la generación Z estuviera productiva a hoy que ya está productiva. Sí, que ya la gente de la generación Z está trabajando activamente, aunque hay algunos estudios por allí que dicen que no lo están haciendo. En fin, todo ese tipo de cosas ha ocurrido de todo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lo que puede estar pasando hoy, de cómo mejoramos hoy. Mejora es lo que queremos, mejora. Para empezar, eh, qué bueno que estén por aquí. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, ¿cierto? A propósito de Scrum. Scrum eh, es un instrumento de trabajo colaborativo, ¿sí? Eh, de trabajo en equipo, de inteligencia colectiva. De eso se trata esto, ¿sí? Entonces, de hacer las cosas en conjunto, de diversidad de perspectivas, ¿cierto? De diversidad de ideas, de pensamientos. Recuerden que esa diversidad de ideas, esa diversidad de perspectivas, de pensamientos, es una de las maneras más efectivas que tenemos hoy para enfrentar la complejidad inherente al trabajo que hacemos en el día a día, ¿cierto? Carlitos Peña piensa distinta que Nubia, piensa distinto que Cristian, que Norma, que Rubén. Entonces, cada uno de nosotros piensa distinto y entre todos, entre todas nuestras perspectivas, encontramos una solución mejor, ¿sí? Que si uno solo de nosotros la estuviera buscando. Siempre ocurre así. Allí sí valen, sí les cuento con toda certeza, valen mis 37 años de experiencia en la industria. No es lo mismo el trabajo en solitario que el trabajo en un equipo pequeño y sobre todo pequeño. Por eso solo mencioné a 4 o a 5 de nosotros allí. Entonces, por ahí veo que llegó Marlen también, que bueno. Entonces vamos a empezar a hacer un trabajo, algo en ese sentido. Yo sé que ustedes quisieran hablar de muchas cosas, pero el tiempo en televisión es muy corto. Entonces voy a darles un enlace para que entremos aquí. Permítanme un segundo. Vamos a entrar a un tablero rápidamente.
y ese por aquí está. Bien, permítanme copio aquí. eh, Bien, les voy a mostrar la dirección de un mural aquí, pero primero les comparto qué es lo que vamos a hacer. Vamos a compartir. Me avisan cuando estén viendo la página. Allí la deben estar viendo. Ya se ve, Lucho. Exacto. Entonces, es esto. En este mural, enseguida vamos a hacer unos equipos de 4 o 5 personas, dependiendo de cuántas personas hayamos en la sala. Nos vamos a dividir en salas pequeñas, unos 6, 7, 8 minuticos apenas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí originalmente un tablerito que yo llamo temas de Spring Experience, ¿sí? Para que empecemos a hablar de esa experiencia, de esos secretos, del diario secreto de un Scrum Master. Cada equipo va a hablar, se van a sentar a hablar, a debatir qué 3 temas, ¿cierto? Cada uno de estos cuadritos, equipo 1, equipo 2, equipo 3, hasta equipo 12, aunque por el número veo que no vamos a hacer tantos equipos, tiene cuatro post-it. Entonces, los que van a la sala 1 son el equipo 1, los que van a la sala 2 son el equipo 2, los que van a la sala 3 son el equipo 3 y así sustantivamente. Entonces, cada equipo va a discutir qué 3 temas les gustaría que habláramos, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios aquí también, posiblemente ya mañana. Todo va a ser muy práctico mañana. Entonces, pero en principio vamos a hablar de unas cositas. Y seguramente en el equipo van a surgir muchos temas, ¿sí? Pero ojo, en su área de trabajo solo van a poner 3 de ellos. Si el equipo 1, si hay un equipo 4 por acá, va al equipo 4, ¿cierto? Y van a poner, me gustaría, ¿cierto? Quiero hablar de cómo mejorar la daily. Entonces, si el equipo llega a ese acuerdo, entonces lo ponen allí, cómo mejorar la daily, ¿sí? Cosas por el estilo. De todos los temas que salgan, el equipo va a seleccionar 3 y los va a poner allí, ¿sí? Porque no vamos a tener, seguro cada uno de nosotros quiere hablar de 20 cosas y si multiplicamos eso por 30 que somos, por 26 da más de 500, entonces no vamos a hablar de todo eso. Cada equipo pone 3 temas allí. Y además, los últimos 2 minutos de esos 3 temas van a escoger uno y le van a poner un asterisco, el más crítico, el que más les impacte hoy, 9 de abril de 2025, ¿sí? Que digan, si hablamos de este tema, si Lucho nos cuenta unos secretos del Scrum Master, ¿sí? Para tener una mejor experiencia del sprint, me voy contento hoy y mañana. Entonces de los 3 temas ponen un asterisco en uno de ellos. El equipo lo selecciona. Entonces,
Primero preseleccionan 3 temas y de eso seleccionan uno y le ponen un asterisco, 3 temas de los muchos que salgan. Vamos a empezar con esos del asterisco y después, si nos da tiempo, hablaremos de los otros que están por allí, de los que no tienen asterisco. Bien, enseguida les paso entonces el mural. A ver, compartir mural. eh, Tenemos aquí. Lucho, arriba a la derecha, en el botón rojo que dice Share. Ya. Compartir, véalo. Pueden editar, copiar enlace, ¿cierto? Copiar enlace, muy bueno. Estamos de acuerdo entonces en, ¿sí? Vayan entrando todavía no entren al mural porque se van a ir a cada uno a sus equipos para que conozcan los equipos. Muy bien, entonces, hay unas 28 personas. Vamos a crear, tengo acceso a crear breakout rooms por aquí. A ver, breakout rooms, unos, unos breakout rooms de 5 personas, de 4. Pueden ser 6 salas, Lucho, 6 o 5 salas. Sí. Entonces vamos a crear. ¿Tú las estás creando? La iba a crear, pero como dijiste que la ibas a crear, entonces paré. Listo, yo la creo aquí. Vamos a crear unas 6 salas. Entonces recuerden, sala 1 es el equipo 1, sala 2 va al área del equipo 2 y así. Creemos las salas, ahí están. Allí van a ver opciones. El breakout room se cierra automáticamente vamos a darles 10 minutos máximo para que los 5 primeros minutos discutan ampliamente, lluvia de ideas, divergencia, luego 3 minutos para que seleccionen los tres temas y luego 2 minutos para que seleccionen el asterisco, el tema más crítico de hoy. Listo, ahí va, 10 minutos y abrimos, bueno, ahora sí les doy el enlace, por aquí está, ¿cierto? Ya se los había dado, abrimos todos los salones. Allí tiene que empezar a llegarles. Pausemos el recording un momento, grabando entonces. Bien, Ya no, ya un estamos de minuto, vuelta, todavía nos queda un minuto. ya estamos de vuelta. Así como para repasar un poco basiquito de Scrum 101, ¿sí? ¿Cuál es el propósito después de que hagamos algo con un timebox? Como este que hubo ahora, de 10 minutos, en la práctica puede ser de 1 hora, de un día, de un sprint de 2 semanas, pero al final, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Quién, quién lo cuenta? Lucho, yo creo que el propósito es cumplir el propósito para el que se destinó ese tiempo, ¿no? Es eso, salir con valor, con algo, ¿sí? Salir con algo. Eh, eh, Porque es que muchísima gente, no nos faltó tiempo, no, probablemente no se alcance digamos, el objetivo al 100%. Ojalá estemos muy cerca, pero si quedamos al 50%, bien, sí, que haya valor al final. No es ir donde el jefe, no, qué vaina, o donde el cliente, no, qué vaina, necesitamos otros 10 días. No, digamos que los 10 minutos hayan sido 10 días, o 10 semanas, no, necesitamos otras 10 semanas. No,
Es, vea, hicimos esto, pero nos hace falta. Eso era para recordarse, ¿sí? Norma dice generar un compromiso, eso. Entrega de valor. El objetivo es entregar valor siempre. Trabajamos es para eso. ¿Sí? Entonces, tengámoslo en cuenta. Muy bien, vamos a compartir el tablero para ver qué tenemos allí. Muy bueno. Allí tenemos el tablero. Vamos al equipo 1. Ahí lo están viendo, más o menos, ¿cierto? Sí, ahí se ve, Lucho. Sí. ¿Quién nos habla del equipo 1? Así rápidamente. Bueno, Lucho, pues, si quieres, pues te explico. Hay poco que decir porque los temas están escritos ahí. Cómo explicar el cómo estimar. Alguien nos mencionaba que tenía problemas con esto, que con frecuencia encontramos que para los equipos no es fácil entender estas estimaciones relativas. Entonces, por eso lo anotamos. ¿Cómo medir la efectividad de los equipos? Porque normalmente eso lo pide la alta gerencia, los líderes de alta jerarquía quieren ver temas concretos sobre cómo les está funcionando la agilidad o Scrum y normalmente quieren tener métricas y entender cómo medir esa efectividad. Ese fue el que ganó, por eso tiene la estrella. Y hablamos de las herramientas y estrategias para potenciar a los POs, que a veces no es fácil. Llegan y bueno, vemos muchas debilidades y falencias. Nos pareció interesante el tema. Y Bueno, cómo lidiar con la resistencia al cambio dentro del cambio equipo, porque dentro del ocurre que a veces, sobre todo los miembros más seniors o los quienes fueron los líderes técnicos y empiezan a trabajar con agilidad, ven como que hay un desperdicio con tantas reuniones, que no es efectivo y empieza a haber una resistencia. Lo decidimos acotar al equipo porque puede haber una resistencia fuera del equipo dentro de la organización para enfocar Claro, la, claro la que sí. conversación. Entonces, el que ganó Buenísimo, fue cómo medir la efectividad de los equipos, Lucho. buenísimo, Carlos, eso está bien. El equipo 2, ¿quién nos cuenta? Bueno, hola, mi nombre es Janet. Ahí estábamos, cómo fomentar la colaboración y el enfoque en los resultados más que en las tareas, ¿ok? Porque muchos equipos, muchos talentos se enfocan como que en realizar tareas, pero no en los resultados. Entonces, tener algunos tips para poder fomentar ese enfoque, Claro. ¿ok? Y cómo mantener motivado al equipo, porque muchas veces como que pierden esa motivación inicial, ¿ok? Y pues hay que de alguna manera motivarlos. Entonces, el que ganó en sí fueron esos dos, pero si hay que discutir uno sería cómo fomentar la colaboración y el enfoque en los resultados. Buenísimo, Jan. El equipo 3, Bueno, puedo hablar yo. Eh, eh, planteamos cuatro posibilidades como la aplicación de la inteligencia artificial al proceso, como la creación guía de historias de usuarios, refinamiento y estimación, la parte de métricas para medir el éxito o no del acompañamiento ágil. En este caso se diferencia un poco del primero porque este es del equipo, en este caso de nosotros como agilistas, ¿no? Como parte del acompañamiento. ¿Cómo medimos que nuestro acompañamiento es el correcto? ¿Qué más hace un Scrum Master además de lo indicado en la guía? Esa es una pregunta bien recurrente a veces porque nosotros como, digamos, iniciando en este camino, la guía Scrum nos da digamos, unas pautas, pero luego que hacemos esas ceremonias, ¿qué hacer durante esas 8 horas de trabajo durante todos los días, ¿no? Y por último, la gestión de autoasignación de tareas o historias de usuario por parte del equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces hay conflictos en un equipo en donde las personas más senior son las que de alguna manera salen con iniciativa, yo la tomo, yo la tomo, yo la tomo, y es poco probable a veces que le permitan a los miembros un poco más juveniles, por decirlo así, en experiencia, tomar esos retos o tomar esas decisiones para poder inclusive potenciar su desarrollo como miembros de este equipo. Entonces, en el tiempo que tuvimos, pudimos votar por la de las métricas, ¿no? Nos dio hasta ahí para votar por la, el de las métricas. las métricas, sí. Y miren, ya empezamos a tener una tendencia.
métricas para medir el éxito o no del acompañamiento ágil está íntimamente relacionado con el tema de cómo medir la efectividad de los equipos, ¿cierto? Tiene mucha relación. Y acá, bueno, está cómo fomentar la colaboración y el enfoque en los resultados. Hay relación entre esos tres temas. Vamos con el equipo 4. ¿Quién nos habla? Sí, Carlos por acá. Nosotros discutimos tres temas. El primero es el reto con el rol de la mujer como Scrum Master. Estuvimos hablando de que en algunas empresas se observan muchos Scrum Masters hombres y muchos miembros de equipo hombres y muy poca participación de la mujer en ese rol. Si hemos visto mujeres en roles quizás ejecutivos o en otro tipo de rol, ¿verdad? Que tenga alguna participación en el equipo, pero no como Scrum Masters. Entonces queremos ver cómo se puede, ¿verdad? ¿Qué experiencias tienes al respecto de eso? El otro tema es el reto para manejar miembros de equipo conflictivos. En este caso es un miembro de equipo que siempre piense que tiene la razón. Y entonces eso limita la capacidad del equipo a tener debate si el Scrum Master no facilita y promueve que haya una conversación más abierta sobre diferentes temas. Pero siempre hay una persona que trata como que de sobresalir y al final si no se maneja adecuadamente la conversación, pues termina siendo, ¿verdad? Esa decisión técnica que esa persona tome para, ¿verdad? Resolverlo, solucionar los problemas, ¿verdad? Que el equipo está enfrentando. Y el tercer tema es cómo seleccionar una metodología, un marco de referencia para manejar diferentes proyectos. O sea, cuáles son las consideraciones o las opciones que nosotros debemos de considerar cuando estamos trabajando con diferentes proyectos. ¿Qué debemos de considerar para atender un proyecto y entender que podemos aplicar el framework de agilidad versus el framework de Waterfall, por ejemplo? No tuvimos el tiempo para discutir cuál sería el principal tema, pero eso, ¿verdad? Podemos discutirlo también. Claro. Todos estos temas buenísimos, todos están a la orden del día, y ya miraremos entonces hacia dónde vamos. En el equipo 5. No, no quieren hablar. A ver, voy yo. Cristian. ¿Qué más, Lucho? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Hablábamos que no es muy claro cómo hacer refinamiento, ¿cierto? Que cómo llegar a, a ese, a ese detallamiento de las historias, que llegan son esos requerimientos técnicos y que cómo darle el performance de las HU. Entonces ahí habían cositas como que dentro del tema técnico, pues simplemente ver que se parezcan a a la estructura, pero no el propósito a perseguir dentro de la técnica, ¿cierto? El siguiente fue que se manifestaba un cambio de objetivo del sprint por el PO, eh, cómo manejar esa situación, tips al respecto, cómo irlo llevando, ¿cierto? En ese tema hablamos de volatilidad en cambio de incertidumbre, sino a todo era cambios. De un día para otro se cambian esas decisiones. Otro que hablábamos también, cumplir el time en los eventos, se acompañaban pues equipos y se extendían las conversaciones, se iban para otros, había mucha divergencia y poca convergencia y se extendía y no habían acuerdos. Y el otro era que dentro de esas retrospectivas, como más allá del seguimiento, era cómo poder identificar que la mejora continua sí estaba haciendo efecto, ¿cierto? Pero tampoco era posible cómo hacerle seguimiento
en la adjudicación del compromiso y que no se esperaba como hasta el final de acordarse. Nos acordamos que hay un compromiso de la retro y se volvían paisajes, ¿cierto? Entonces, venga, ¿esto sí está funcionando o qué? Porque no vemos de una forma orgánica la mejora, ¿cierto? No Exacto. alcanzamos como a votar, sino que nos pusimos más bien fue como a conversar ahí, a recomendar. Bien, sí, luego vemos con cuál de estos iniciamos. Y había un equipo 6. A ver, 7 ya no había. Por aquí, alguien del equipo 6. Escribieron por el chat, Lucho, Emir, que no tiene el micrófono. Ah, sí, Emir. Gestión de expectativas. ¿Qué podemos hacer para educar a los stakeholders como clientes o áreas no ágiles sobre la naturaleza iterativa e incremental de Scrum, evitando demandas de todo ya? Claro que queremos todo allí, ¿cierto? El tema de la educación a los stakeholders. Muy bueno eso también, Emir. Bien, entonces empecemos un poco con todo esto. Que sobre todo los 3 primeros temas están íntimamente relacionados, cómo medir la productividad y acá cómo fomentar la colaboración y el enfoque en resultados, ¿sí? Y que tiene que ver con productividad y tiene que ver con el cómo medir la productividad en los equipos y este de las métricas para medir el éxito o no del acompañamiento ágil, ¿cierto? Lo que hace también un Scrum Master, un Agile Coach, facilitador, habilitador, ¿cierto? Enabler, en fin, ese tipo de cosas allí. Entonces, hablemos un poco de esos 3 temas. Hay una respuesta corta a casi que a esas 3 preguntas, sobre todo a la primera y a la tercera, empezando por ahí. Hay una respuesta corta, perentoria, ¿sí? O sea, es definitiva. Y no hay que andarse por las ramas. Y es entregar valor, ¿sí? Resultados con valor para el cliente, para el usuario final. De eso se trata. Siempre y los ejemplos, las analogías siguen hoy por hoy en plena era de la inteligencia artificial funcionando bastante bien, ¿cierto? ¿Qué no es entregar valor? Que algo que estemos haciendo quede al 95%, no está terminado, no hemos entregado, pero está casi, no, ¿cierto? ¿Qué es entregar valor? Valor viene en muchas formas, tamaños, colores, sabores, en fin. Sí, hay distintos aspectos ahí sobre qué medir. Hay una pirámide del valor por allí que se las puedo mostrar ahorita, pero es lo que brinda un beneficio, es lo que ayuda a lograr un objetivo. Si no todo el objetivo parte del objetivo que se quiere, ¿cierto? Por ejemplo, específicamente en Scrum sabemos que tenemos un objetivo del producto, ¿sí? En donde definimos que un producto, miren que esa definición fue nueva en la guía, que ya no es tan nueva, ya en la última edición de la guía de Scrum de hace 5 años casi ya, que dice que un vehículo, producto es un vehículo para entregar valor. Miren esa definición. Y hay un complemento a la definición, ¿no? Entonces, es eso. Un vehículo para entregar valor, para proporcionarle valor a alguien. Entonces, esa es la forma. Si regresamos aquí al punto 1, cómo medir la efectividad de los equipos, esa es la forma. Ese es el espejo sobre el que tenemos que mirarnos. Créanme, no hay ningún otro, lamentablemente.
No es que el equipo es más feliz. Sí, muy bueno, buenísimo. Y necesitamos gente anímicamente bien, que estén energizados, que haya motivación, que haya moral, ¿sí? Chéverísimo. Que estén trabajando en buenos entornos y todo eso no. Eso no es efectividad de los equipos. Eso es un medio para lograr lo otro. Es importantísimo eso. Por ejemplo, todo eso que les acabo de decir es un medio. Si el equipo tiene buena moral, buena motivación, está energizado anímicamente, en fin, todo ese tipo de cosas, hay confianza, todo eso es un medio para lograr entregar valor. Entre muchos otros, no son los únicos, ¿sí? Ese es uno. Entonces, valor. Eh, si, si, si nos enfocamos más, si cerramos más el mapa, en el caso de Scrum, valor es cumplir en gran medida con el objetivo del sprint. Allí hay que devolverse al tema de la planning y vamos a hacer un ejercicio en ese sentido, como les decía mañana seguramente, de la planning, el objetivo del sprint. Eso es una herramienta muy bien planificada, eso no está allí de manera gratuita, ¿sí? Yo lo dije de hecho lo dije antes del 2020, cada que llegaba una edición de la guía de Scrum, lo decía, miren, estos dos señores, Sutherland y Schwaber, son señores que tienen una amplísima, primero que tienen un background académico envidiable, ¿cierto? Ni hablar. Y una experiencia en la industria que ni hablar. Sí, yo no sé si, por ejemplo, conocen toda la historia de Jeff Sutherland. Jeff Sutherland fue piloto de avión en la guerra de Vietnam. Era rescatista de soldados. Por ahí tiene una foto, por supuesto, de la época y no se ve bien, pero tiene una foto de un soldado que iba a rescatar cuando el soldado todavía está en el aire, cuando el soldado de alguna manera está en el paracaídas, ¿cierto? Va con el paracaídas cayendo y él lo va a rescatar. Sí, imagínense, hace casi 60 años. Entonces, la experiencia del personaje. Y la guía de Scrum es un documento rico, muy rico, frase por frase. Entonces, eso de que el objetivo del sprint, eso no está allí puesto gratuitamente, ¿cierto? Eso está basado yo apenas me alcanzo a imaginar en la gran cantidad de experimentos, de equipos, de proyectos, de productos que esta gente ha hecho o ha acompañado a hacer, ¿sí? Y de toda una retroalimentación que reciben todo el tiempo y de miles de conversaciones de todo tipo. Entonces, hay que empezar por allí. Si tenemos un buen objetivo y si el objetivo se cumple o se cumple en buena medida, si a veces sabemos que trabajamos con altísima incertidumbre o si el objetivo se cumple en buena medida, seguramente entregamos valor. Sí, porque las dos cosas tienen que estar íntimamente relacionadas. El objetivo no es entregar 7 historias de usuario, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que esas historias de usuario generen valor real, ¿cierto? La analogía que les decía era por ejemplo, Cristian la conoce, Carlitos Peña la conoce y quienes de ustedes me han escuchado antes múltiples veces la conocen, la de que somos una compañía, somos unos agilistas carpinteros y hacemos juegos de muebles, ¿sí? Entregar valores que en el sprint un cliente nos pidió, bueno, estamos en una iniciativa y nos pidió em, un juego de comedor de 12 puestos, ¿sí? Entregar valores que en el primer sprint le entreguemos una silla. No, sabemos que no le vamos a entregar todo el juego de comedor sprint tras sprint, pero que le entreguemos una primera silla. No, es que yo tengo unos retazos de la madera que él pidió y le puedo entregar las 48 patas de las 12 sillas. No, el personaje, el cliente con las patas de las sillas, para él esos son pedazos de madera. ¿Sí?
y de pronto se confunde y en noches como estas bien frías, como sigue lloviendo por acá en Medellín, en Envigado, las mete en la chimenea, ¿sí? De pronto le ve ese valor, pero no era lo que él quería. Entonces, valores, no, si puede entregar una silla es dos, tres, dependiendo de lo que se planifique en el sprint precisamente. Es valor, porque ya con una silla, ya el cliente, el usuario final empieza a percibir valor. Si las necesitaba para desayunar o para cenar, si no, no, si, seguramente si pidió un juego de comedor de 12 muebles es porque, de 12 puestos, es porque tiene una familia amplia, no toda la familia se va a poder sentar, pero se sienta uno durante la cena o se intercalan, ¿cierto? Eh, pero hay valor percibido, eso es lo que necesitamos en cada sprint. Y esa es la forma de medir la efectividad de los equipos, ¿sí? Por aquí, por ejemplo, Juan Carlos nos dice, el problema realmente es definir qué significa valor y para quién, ¿sí? A ver, ¿dónde estaba? Definir qué significa valor y para quién no siempre es entregar software funcionando. No, sí, enseguida le damos la mano a Carlos. Eh, si estamos en desarrollo de software, es software funcionando, ¿cierto? Eso es definitivo. Para eso estamos allí. Ojo, ojo con eso. Sí, es que precisamente ese es el punto. Si sabemos hacer esto también es importante, ¿cierto? Secretos, los secretos del Scrum Master. Al equipo lo llamaron para hacer algo que sabe hacer, ¿cierto? Un personaje como el Product Owner está allí porque sabe hacerlo, o está aprendiendo, o está enrolado con la gente que lo sabe, ¿sí? Que sabe hacer las cosas, que sabe definir qué es eso. Claro, si yo como Product Owner me pusieron allí de entrada y todo eso, yo debo conocer al menos quién sabe. De pronto yo no sé, pero Carlos Otero sí. Oye, yo voy donde Carlos Otero. Es que estamos desarrollando un software de contabilidad y Carlos Otero es el contador. Entonces me voy para donde él. Por algún motivo él no es el product owner, yo sí, entonces, pero él sabe. Entonces, no debería haber dificultad en definir qué es valor y para quién, ¿cómo que no? Sí, miren, el apellido de usuario en las historias de usuario tampoco está allí gratuitamente. Nunca deberíamos empezar a implementar una historia de usuario si no sabemos para quién es, por decir alguna cosa, ¿cierto? Es ese tipo de cosas. Eh, eh, Arturo nos dice, el valor no se entrega, no es algo que quien lo da tenga. Eh, es generado al momento de apropiación o en uso en un contexto. No hay valor alguno al final de la planning. Eh, no, al final de la planning no, ¿cierto? Estamos hablando durante el sprint y sobre todo al final del sprint, aunque sabemos que podemos entregar valor en cualquier momento del sprint, pero ¿sí? Es, debemos cumplir con el propósito, estar entregando valor. Y claro, y es para un contexto, es que todo eso se tiene que conocer, es para un escenario, para unos usuarios, para unos clientes, sí, que se deben apropiar de eso. No, el software, por ejemplo, si hablamos de software, el software no existe en el vacío. El software nos presta un beneficio, no a todo el mundo. Hay aplicaciones que solo la usan 10 personas y hay otras que la usan millones de personas, ¿cierto? Un chat GPT, un WhatsApp que la usan cientos de millones de personas y hay un Uber y todas esas. Y hay otras mucho más específicas. Entonces, para todas hay valor. Ese tipo de cosas. Carlos, ¿qué ibas a decir? Gracias, Lucho. Bueno, voy primero a hacer un paréntesis con ese comentario de Arturo. Yo creo que lo que Arturo quiere decir es que realmente lo que construyen los equipos
adquiere valor al momento en que es utilizado. Y eso tiene que ver con conceptos Lean, ¿no? Y por eso es que tratamos de optimizar los flujos de valor y de hacer entregas frecuentes y constantes, porque si tenemos un producto maravilloso, pero nadie lo está usando, ahí no hay ningún valor. Empieza a adquirir valor al momento de su utilización. Creo que por ahí va lo que Es comentaba Arturo. perfecto, de acuerdo. Bueno, ahora el otro tema es, bueno, vale la pena recordar o aclarar que la guía de Scrum no habla sobre que el Scrum Master tenga responsabilidad en la productividad de los equipos, pero sí en la efectividad de los equipos. Dice, el Scrum Master es responsable de lograr la efectividad del Scrum Team. Y hay una diferencia gigante entre productividad y efectividad. Productividad es producir muchas cosas, crear muchas historias de usuario. Ya hago, no sé, 10, 15, 20 historias de usuario en el tiempo. Eso es ser productivo. Pero ser efectivo es lo que comenta Lucho, y yo estoy de acuerdo con eso. Ser efectivo es construir la solución o el producto correcto que genera o que le facilita la vida al usuario final y encuentra una herramienta útil con entrega. Entonces, por ahí, para mí, es la efectividad. Ahora, para mí la efectividad está, o la métrica de efectividad y del valor está más del lado del product owner. O sea, no sé si es cierto, o sea, estoy diciendo esto. Entonces, a la hora de que te pregunten, bueno, como una vez me preguntaron a mí, justifícanos la inversión que estamos haciendo en tu agilidad y en tu equipo de Scrum. O sea, me lo preguntó un vicepresidente financiero. Justifícame porque es que yo tengo que pagar. ¿Cómo veo yo justificada la inversión que estoy haciendo en el trabajo que ustedes están realizando? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la conversación de que se justifica por el valor que estamos entregando, pero yo entiendo también la otra parte y es que esos roles necesitan ver los números y las gráficas. O sea, ¿cómo le muestro yo con qué métrica o con qué puntos de valor, como traté de decir en aquel entonces, le muestro a alguien de ese nivel que está justificada su inversión? Entonces es que me tengo que reunir con el product owner y decirle, señor product owner, venga, inventémonos acá una métrica de valor que podamos hacerle seguimiento en el tiempo para ver cómo estamos evolucionando y cómo los equipos están mejorando. Entonces, no sé si es un acompañamiento con el product owner para encontrar esa métrica, ¿cierto? Con la cual podamos comunicar el valor que el equipo está entregando, ¿sí? Son los numeritos, ¿sí? Son las gráficas lo que a estos roles les encanta. Sí, sí, sin duda. Y miren que yo todavía no había mencionado roles o responsabilidades, pero sí, de un lado, por ahí, quien conduce, quien tiene la brújula del valor, es en el caso de Scrum, ¿no? Es el product owner, un tipo product manager también, es quienes tienen esa brújula. Pero ojo, importante, yo les hablaba al comienzo, trabajo colaborativo, inteligencia colectiva, las responsabilidades de todos, ¿sí? El resto del equipo puede también cuestionar y para eso está y es su deber también cuestionar al product owner, en fin, pero sí, quien la tiene es el product owner en el caso del valor, ¿sí? Otra cosa, que si a alguien tenemos que mostrarle una gráfica, un número, es eso, miren, es el valor que hemos entregado. Venga, nuestros clientes redujeron en un 15% el retrabajo, si se están cumpliendo esos objetivos, el retrabajo en sus procesos usando nuestra aplicación, usando lo que va de nuestra aplicación. Todo el mundo contentos. Pero no sé qué están haciendo los clientes. Por eso hablamos es entregar el producto correcto en el momento correcto, ¿cierto? En el escenario correcto, de eso se trata, ¿sí? A pesar de que hay, yo no sé cuántos millones de personas usando WhatsApp, habrá algunos a los que no les sirva y habrán otros millones a los que no les sirva WhatsApp por cualquier motivo, ¿cierto? Hoy por hoy muchas organizaciones dicen, no, aquí en la empresa no podemos entrar a ChatGPT.
están usando, por mencionar alguna cosa, ¿cierto? Es en el contexto. Entonces es importante eso. Y como les decía, valor viene en muchas formas, tamaños, colores y sabores, y deberíamos saberlo. No debería ser complicado, sino si el equipo no sabe, si quienes están allí produciendo algo no saben qué significa valor, como dice la publicidad en Colombia, están en el lugar equivocado, ¿sí? Hay que empezar a cuestionarse ese tipo de cosas. Y miren, voy a cerrar esta parte con el segundo tema para medir, el segundo aspecto para medir la efectividad de los equipos, que tiene mucho que ver con la pregunta 3: métricas para medir el éxito o no del acompañamiento ágil. Se llama mejoramiento continuo, mejoramiento implacable, ¿cierto? Hoy es más cierto que nunca, pero esto es algo que yo llevo diciendo, por ejemplo, incluso mucho antes de mi era ágil, que ya lleva como 15 o 17 años, mucho antes de eso también lo decía, ¿sí? Fui más consciente de ellos cuando empecé a aplicar todo este tema del mejoramiento continuo, que después, por ejemplo, con Christian lo llamamos mejoramiento implacable, en fin. Y ahí, por ejemplo, un Scrum Master, un Agile Coach juega un papel muy importante. Hoy por hoy no tiene sentido que un equipo, hablemos de un equipo particular, no de toda una empresa, sino de un equipo, ¿sí? Pero aplica también para toda una empresa. Construya algo durante un tiempo, estén en un proyecto, en una iniciativa, desarrollen un producto maravilloso durante 6 meses, un año, y al final de ese año o de esos 2 años sigan haciendo las cosas como cuando empezaron. Ah, qué bien. Vamos a suponer que les fue muy bien, el cliente contento, hasta el presupuesto estuvo bien, ¿sí? Que ese tipo de cosas casi nunca se da, pero ese equipo, esa empresa todavía hace las cosas como hace 2 años. O si no, pregúntenle a Nokia, el mayor vendedor de celulares, ¿sí? Y siguieron y lo hacían muy bien. O si no, pregúntenle a Blockbuster y en fin, ¿cierto? Y cualquier cantidad de casos, miles de casos que tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque si no mejoramos, llega otro, llega y sí mejora, ¿sí? Y empieza a hacer otras cosas más disruptivas, empieza a innovar, Entonces hay que mejorar. Yo por eso digo que, por ejemplo, un Scrum Master o un Agile Coach no viven en el futuro de un equipo. En Colombia, yo sé que hay algunos de ustedes de fuera de Colombia. En Colombia llamamos, y sobre todo en algunas partes de Colombia, llamamos a tener un chicharrón, es que hay una situación urgente que arreglar, ¿cierto? Yo lo dije por allá en un artículo. Para un Scrum Master no debe existir nunca algo como tener un chicharrón. Un Scrum Master debe vivir en el futuro. Ya les voy a terminar eso, en el futuro del equipo. Un Scrum Master debe vivir dentro de 6 meses del equipo. ¿Cómo hago para que ese equipo que hoy está haciendo algo bien, hoy estoy 6 meses en el tiempo más adelante, hoy síganlo haciendo bien y mejor y ellos hayan mejorado como personas, como profesionales, el uso de herramientas, la producción, en fin, hayan mejorado o dentro de un año? Ese es el propósito de final de un Scrum Master, de un Agile Coach. ¿Cómo hacer que llevar a ese equipo al siguiente nivel y al siguiente y al siguiente y al siguiente? A través de pequeños pasos, por eso lo que conocemos como Kaizen, un paso a la vez, ¿cierto? Mejora implacable, ¿sí? Ese es el segundo punto. Y ahí sí nos balanceamos bastante bien. Y así se mide el éxito. Claro, si ese equipo termina y entregó algo bien, se midió el valor, entonces respondimos la de la 1,
¿sí? Medimos la efectividad de los equipos por la entrega de valor, que ya vimos que en buena parte es responsabilidad. Quien tiene esa brújula es el Scrum Master. Quien tiene la brújula del acompañamiento es el del Product Owner, perdón, acá es el Scrum Master, allá el coach o compañía, como se llame. Team Facilitator, Agility Enabler, Advisor, no sé qué, y todas esas cosas que nos hemos inventado, ¿cierto? Hay Head, Agility, yo no sé cuántas. Ese, la mejora continua, ¿sí? Si no, no hemos hecho nada. Si no, llega otro y lo hace mejor. Y eso ha pasado. Y hoy por hoy, a propósito del 9 de abril, hoy por hoy, con la inteligencia artificial, sí que va a seguir pasando, ¿cierto? La famosa frase, el otro día escribía un artículo allí sobre las cifras que usamos para publicar algo de inteligencia artificial y la frase más famosa que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, te va a reemplazar a alguien que use inteligencia artificial, ¿cierto? Ya se volvió hasta cansona, ¿sí? Entonces, pero es así, es porque lo está haciendo mejor, porque sabemos que esa es una herramienta muy poderosa que nos permite, bien usada, por supuesto, nos permite hacer mejor las cosas, ¿sí? Entonces, pero aún así tenemos que seguir pensando en mejorar, de eso se trata. Eso es importante. Esas dos métricas, valor entregado y mejoramiento continuo, lo que he mejorado, ¿cierto? ¿Cómo han mejorado nuestros procesos? Se ha reducido el retrabajo, por ejemplo, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, cómo hemos mejorado, se ha disminuido el estrés del equipo. Es que eso, el mejoramiento también viene en muchas formas, colores y sabores y tamaños, ¿sí? Ha disminuido el estrés del equipo, está más motivado el equipo, ¿cierto? Hemos mejorado como profesionales, hemos estudiado, hemos modificado la forma de hacer las cosas. Cristian. Lucho, ahí tocas un tema importante con la mejora continua y dentro de la poca experiencia a comparación tuya, aporto la dificultad de reconocer los problemas, ¿cierto? De hacer actividades técnicas, prácticas de mejora continua, pero sin esa conciencia de reconocer el verdadero problema que les está afectando. Entonces yo creo que por ahí también va muy de la mano el tema de cómo identifico que lo que estoy haciendo como mejora continua sí está mejorando, Ujú. ¿cierto? Pues si no le estás pegando al problema que sí te afecta, eh, como decías, por ejemplo, qué tan el nivel de estrés de un equipo y sigo haciendo el mismo comportamiento y los estreso cada día más y estoy mejorando la presentación de la review o cómo hago la planning, ese tipo de cosas, ahí es muy importante y creo que el llamado a la acción es aprender a reconocer los verdaderos problemas que si, como dicen por ahí, si identificas el problema y lo declaras de una forma, ya tienes el 50% de la solución, ¿no? Exacto. Buenísimo, sí, buenísimo. Y por supuesto, eso se da, Cristian, muy bueno tu mensaje, en esos entornos que llamamos de seguridad psicológica, ¿cierto? Yo ahí abro los ojos y, y le pongo comillas y en rojo a eso de seguridad psicológica, porque para eso necesitamos que nos acompañe gente que conozca de ese tipo de cosas, ¿cierto? Y que nos ayude a crear esos entornos que llamamos de seguridad, de confianza, ¿sí? De que la gente pueda hablar tranquilamente, en fin. Y por supuesto está el otro tema de encontrar el problema detrás del problema, la causa raíz, y para eso hay técnicas también. Sí, importante. Un Scrum Master debe conocer, un facilitador a conocer de ese tipo de técnicas para enseñárselas al equipo,
¿sí? Y eso bien hecho se logra es con práctica tras práctica, con experimento tras experimento. El problema detrás del problema, cuál es el impacto del problema, a quiénes impacta, ese tipo de cosas es fundamental. Entonces, sí, fundamental eso. Por acá Daniel, por ejemplo, Daniel Marrugo, nos dice que teniendo en cuenta esa mejora continua, creo que volvemos a la misma pregunta, ¿cómo lo medimos? Por percepción de que todo se ve bien, en ver que antes completaban 50, me imagino que es, story points o, ¿cierto? 50 puntos y ahora 60, ¿o cómo? Sí, hay distintas formas, pero por percepción no debe ser, ¿cierto? La heurística es buena cuando uno ve el comportamiento que ocurre, eso es bueno, pero deberíamos estar midiendo todo. Cuando empezamos un proceso, midamos cómo está al comienzo y empezamos a medir gradualmente, ¿sí? Unos procesos mejoran más rápidos que se pueden mejorar más rápidos que otros, ¿cierto? Entonces, algunos se mejoran día a día, otros se mejoran semana a semana, otros trimestre a trimestre, otros cada año, no sabemos. En fin, entonces debemos tener métricas en ese sentido. Y allí viene, que es que el, el, por ejemplo, podríamos tener un índice de seguridad psicológica, ese tipo de cosas, un índice de confianza, para hablar de algunos temas, y si el índice de felicidad, y si eso va mejorando, el índice de la entrega de valor, ¿cierto? Si ese tipo de cosas va mejorando, ¿sí? Los puntos de historia si van acompañados de entrega de valor. Eso es fundamental. De nada nos sirve porque lo sigo viendo, de nada nos sirve entregar una historia de usuario en marzo que es un reporte de final de año, ¿sí? Que la necesitan en diciembre. Sí está terminada y bien bonita, pero nadie la está usando hasta diciembre, entonces ¿para qué la entregamos? Entonces, esos 5 puntos, esos 10 puntos de esa historia se perdieron por lo menos durante mucho tiempo. Entonces, eso tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿cierto? Es una combinación de todo eso, pero debemos poder medir, ¿sí? Es fundamental. Y recuerden, precisamente, medimos es para mejorar. La medición debe estar atada siempre a la mejora continua, ¿cierto? Hoy tenemos un índice así y ese índice va a aumentar o a disminuir dependiendo de lo que signifique mejora. Y debemos ser capaces de medirlo fácilmente, sin herramientas sofisticadas, yo escucho muchísimo a propósito, uno lo ve en los foros, cierto, en las preguntas que hacen, a veces tengo la oportunidad de responder, a veces no, pero escucho mucho, miren, y entonces yo tengo Jira y anoto en Jira y tengo no sé qué cosa y entonces, ¿y de dónde saco tal métrica? Si trabajamos para la métrica, ya perdimos el año, ¿cierto? Ya, eso debe, el número debe emerger naturalmente. Si no, nos ocurre lo de Drucker. Él lo dijo para gerente, ¿cierto? Si le das a un gerente una métrica, la va a conseguir, así tenga que destruir la empresa para lograrlo, pero eso aplica para todas las personas, eso aplica para cualquiera en la empresa. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Recomendarías entonces, nos dice Carlitos Peña, un camino basado en Kaizen para definir esas métricas de acompañamiento también? Y el tema de las métricas, claro, es que eso no es definir hoy y nunca más cambiar, no, vamos aprendiendo, vamos haciendo experimentos, de eso se trata el empirismo, qué nos está funcionando y qué no, ¿sí? Emir nos dice que Lucho, por la presión, usas métricas como la velocidad para comparar equipos o como KPI en lugar de usarlas para mejorar. Eh, exacto, sí. Empresas, jefes, gerentes que quieren comparar. Oye, ¿por qué este equipo hace 40 puntos y aquel hace 60? Los equipos son distintos. Empezando pues porque sabemos que en Agile, en términos generales,
las estimaciones son relativas, ¿cierto? Depende del ojo del equipo, ¿sí? En el caso, si usamos una técnica ya a estas alturas antiquísimas como el planning poker, el pivote, el pivote que ve un equipo es muy distinto al que ve otro equipo. Entonces, a partir de allí los números empiezan a cambiar. Ocurre ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, es fundamental eso. El mensaje de fondo para esos dos temas, valor entregado y mejoramiento, ¿sí? En el proceso. Y claro, y el mejoramiento no lo vamos a medir al final. Oye, sabemos que eso es también gradual, regular, ¿cierto? Ahí entran, por ejemplo, hay un patrón Scrum que tiene un nombre muy interesante, siempre me ha gustado y nunca lo hemos podido traducir al español, Scrumming de Scrum, ¿sí? Se los voy a poner aquí en el chat, Scrumming de Scrum, un patrón de Sutherland, que es algo así como mejora tu Scrum, pero va más allá, es mejorar, que en el fondo dice, si finalmente logramos poner en el backlog del sprint una mejora y la ejecutamos y la cumplimos en el mediano plazo y más en el largo plazo, vamos a ver que hemos mejorado. Una solita, no como hacen muchos equipos que en cada retrospectiva se quedan con la tarea de 10 mejoras. Sí, vamos a hacer 10 mejoras en el siguiente sprint y llegamos al siguiente sprint. ¿Qué hubo? ¿Cómo no fue? No, no nos dio tiempo. Pues claro, la mejora no es para el miércoles a las 10 de la noche después de que terminemos el Learning Lab o los domingos a las 4 de la tarde cuando salgamos de misa. No, hay que ponerla en el sprint backlog. Sí, hay que poner, y el equipo se tiene que responsabilizar de ellas. No, pero es que hay que producir Lucho. Sí, entonces llega Apple y saca Nokia del mercado y chao, ¿cierto? Llega otro y nos saca del mercado. Y entonces es cuando nos invitan a pertenecer a otra empresa porque no entregamos valor y decimos que la agilidad está en crisis pero fue porque fallamos en ese sentido, ¿cierto? Eso es fundamental allí. Bien. ¿Alguna comentario hasta allí? Lucho, una pregunta. Sí. La entrega de valor también no se mide por el nivel de madurez del equipo. No, no escuché la primera parte. La entrega de valor no se mide por el nivel de madurez del equipo también. Eh, n- a ver si entendí bien. Yo creo que no exactamente. Muy seguramente un equipo más maduro entregará mayor valor, sí. Lo que veo es que hay una correlación directa, ¿cierto? Hay una asociación directa entre la madurez y la entrega de valor. Es eso. Muy seguramente un equipo que entrega poco valor todavía no es del todo maduro en términos generales, ¿cierto? Estamos hablando de promedios, porque hasta un equipo maduro se puede encontrar con cuestiones difíciles en un momento dado, ¿sí? Pero en términos generales entregará mayor valor que un equipo menos maduro. Es eso. Pero sí, y miren que la madurez tiene que ver con el otro tema de la mejora. Eso es parte de lo que hay que mejorar, ¿sí? Y sabemos pues que eso también abarca tiene una gran sombrilla allí. Por allí algunos se preguntaron, un Scrum Master, ¿qué más hace? Sí, es que además de la guía de Scrum, es que son cualquier cantidad de cosas. Eso no es solamente programar los eventos y hacer que se cumplan los eventos y ya no. Ese secreto sí se los tenía yo bien guardado porque lo sigo viendo que creemos que es solo Scrum y no es así, ¿sí? Mucho ojo con eso. Entonces, por aquí nos dice Paul que la madurez del equipo nos ayuda en la velocidad y calidad de entrega del equipo, sí, sí, con seguridad que sí.
uno de los índices de que un equipo es maduro es mayor entrega de valor, sobre todo de eso, independiente de la velocidad. La velocidad es una medida, es un poco una medida de capacidad, en fin, que sirve también porque hay que hacer predicciones y el equipo tiene que conocer su ritmo, ¿sí? Yo veo mucha gente contraria a los story points y en fin, y a la velocidad, pero no, es que el equipo tiene que conocer su ritmo, ¿sí? Es que otra vez, para eso me llamaron, ¿cierto? Para eso me llamaron. Si yo no soy capaz de decir, de hacer una predicción sobre cómo voy a hacer mi trabajo y cuál es mi capacidad, estoy en el lugar equivocado. Esa no es la persona que necesitamos. Que en entornos complejos hay incertidumbre, sí, cierto, pero yo debo ser capaz de predecir y debo ser capaz a propósito de empirismo, a propósito de experiencia, de con el tiempo ir mejorando esas predicciones. Sí. Y a propósito de mejora, es que de eso se trata, a propósito de mejora también. Eso es una de las cosas que tengo que ir mejorando. Muy seguramente al principio mi nivel de cumplimiento sea del 20% o del 40%, pero eso debo ir mejorándolo poco a poco. Miren, más que aumentar el número de puntos es mejorar el nivel de predicción. 60, luego estoy cumpliendo un 60%, luego un 65, luego un 66 y así, hasta que llega un 80, un 85, ojalá un 90, ojalá el 100%, pero debo ir mejorando. Y Arturo nos dice que actualmente con el uso de AI y la tendencia al F-Ship podría cuestionarse el uso de sprints eh, de forma de pasar a un flujo continuo, donde haya un slot para pago de deuda técnica, soporte y nuevos desarrollos. No me queda claro del todo lo que dice aquí Arturo. No sé si quisieras explicar un poco más, Arturo, lo que dices allí. Usar Kanban. Sí, pero no son los únicos aspectos a considerar. Dice Arturo acá en el chat que usar Kanban en vez de sprints, en vez de Scrum, ¿cierto? Pero no son los únicos aspectos a considerar, ¿sí? Dice, dado la velocidad de desarrollo y generación de código con AI generativa. Claro, eso hay que empezar. Pero ojo a lo siguiente. Recordemos que lo que les decía hace un rato de que el software no vive en el vacío, las historias de usuario no viven en el vacío. Un incremento de producto que entregamos en un sprint o en un periodo corto del tiempo no vive en un vacío. Hay que integrarlo, ¿cierto? Hay que integrarlo a todo un ecosistema, a todo un producto, en fin. Entonces, importante eso, Carlitos, buenas noches. A veces no es Kanban el que nos va a solucionar todo eso, ¿sí? Es que el trabajo en un sprint no es, allí veo mucha gente también diciendo eso, que creemos que el trabajo en un sprint es hacer historias de usuario y ya, y aisladas totalmente unas de otras. No, entonces mejor usemos un Kanban. No, si trabajamos así, sí, cierto. Si lo que estamos atendiendo son soluciones puntuales, cierto. Ah, parece ser que un Kanban, bienvenido. Y tenemos un flujo y en fin, y analizamos el WIP y lo limitamos donde toca y estamos trabajando, cierto. Y tenemos varias prioridades. Tenemos uno de autopista, una carretera donde podemos ir a 1000 kilómetros, en otra iremos a 500 kilómetros por hora, en otra iremos más lento, en fin, todo lo que podemos hacer con Kanban, ¿cierto? Pero es que no, el trabajo en un sprint no es simplemente sacar historias de usuarios, sacar soluciones independientes unas de otras. Hay que hacer un proceso de integración con todo un ecosistema, ¿sí? Y allí es donde necesitamos un pensamiento más sistémico, más holístico, ¿cierto? O usar dual track para poder refinar y madurar. Es que eso, son muchas, eso hay que analizarlo de manera cuidadosa.
¿cierto? No porque tenemos IA y la IA genera código que sabemos, ¿cierto? Hace poco publicaba yo un artículo sobre el informe del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de software, donde hablaban de si se aumenta el uso de inteligencia artificial generativa un 25%, ¿qué pasa? ¿O qué está pasando? ¿No? Muchos desarrolladores ya contestaron. Entonces hay un informe ya de eso. Eh, eh, Decían sí, que bueno, se mejoran muchas cosas, en fin, otras no tanto. Algunas, por ejemplo, como la estabilidad del software se disminuye, fíjense ustedes, claro, en mucho software. Y lo otro que pasa a propósito de la inteligencia artificial es que nosotros como personas y probablemente nuestros clientes no tengan capacidad para responder a eso. ¿De qué nos vale hoy producir 1 millón de líneas de código, ¿cierto? En miles de productos o de incrementos de productos, si nadie las va a ver, si nadie las va a usar hoy? No tenemos la capacidad para eso, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con ese tipo de cosas. Carla, buenas noches. Entonces, en fin, hay ahí algunas situaciones que hay que tener en cuenta. Y en particular en el equipo 2, para irnos a las otras preguntas, ¿cómo fomentar la colaboración y el enfoque en resultados? Claro, aquí hablamos del colabora del corazón de la agilidad, uno de los 4 grandes pilares ágiles. Colabora, por ahí empezamos, inteligencia colectiva, trabajo en equipo. Hay que mejorar la comunicación. Mencionamos seguridad psicológica, son formas, ¿cierto? Empezar a, por ejemplo, a ver qué disfunciones tiene un equipo, si hay ausencia de confianza, si hay conflictos, qué pasa, que a propósito de disfunciones no son solo las 5 de Lencioni, pueden ser muchísimas más, ¿sí? Por allí vi que estaba Catalina, que les ha hablado de eso y sé que les va a volver a hablar de ese tema. Entonces, eh, esa es una forma, ¿sí? Y así, ahí como decimos, esto es poco a poco, paso a paso, ¿cierto? Hay que ir integrando a cada persona, como facilitadores nos toca eso, integrando a cada persona al equipo. El tema de la colaboración no es algo que se logre de la noche a la mañana, no es que hoy vamos a jugar el jueguito de la confianza y mañana ya todo el mundo se va a levantar colaborando, no. Miren, en la mente de las personas nos ocurren muchísimas cosas que nos hacen ser aislados, trabajar en solitario. No, es que yo trabajo mejor solo, yo trabajo mejor a las 3 de la mañana, yo no sé qué, yo trabajo mejor en la oficina, en la casa, en fin, cualquier cantidad de cosas, y eso hay que empezar a trabajarlo. Allí yo siempre cuando se empieza a tratar de estos temas, les recomiendo, y ojo a esto, este es el secreto, por eso el subtítulo era el diario secreto, el diario secreto del Scrum Master. Hacerse acompañar de personas que tengan el background académico y de campo para lograr mejorar las relaciones entre las personas. Sí, nosotros creemos que como Scrum Master vamos y buscamos en alguna parte la dinámica de la no sé qué y de la confianza y el jueguito del yo no sé cuándo, y ya todo el mundo mañana mágicamente va a colaborar, y a veces lo empeoramos. Eso es lo que he visto en 37 años, ¿sí? Hay otra gente porque el trabajo colaborativo empieza por mejorar la comunicación, y para mejorar la comunicación el trabajo que hay que hacer detrás es impresionante, y muy seguramente muchos de nosotros no tenemos ni ese background académico ni mucho menos de campo para lograrlo. Entonces,
ojo con eso, sí podemos hacer cosas con cuidado, con muchísimo cuidado, y que los kudos, ¿sí? Y los moving motivators, ¿cierto? De Management 3.0, por ahí. Estoy en mora, sé que hay algunos muy buenos partidarios de Management. Yo fui instructor y sigo siendo instructor de Management 3.0 cuando me llaman de las organizaciones, ¿sí? Pero le ha hecho mucho daño a los equipos y a las organizaciones porque creemos que eso es la agilidad y que con eso vamos a resolver todo, con los kudos y el tablero de empoderamiento y los motivadores intrínsecos. Eso ayuda, pero eso no es todo. Y, y, y tenemos que hacernos acompañar de gente que nos ayude. Una vez hecho esos jueguitos que hacemos de cuáles son los motivadores de este equipo, ¿cierto? Por decir algo, que nos ayude entonces a potenciarlos, que a veces yo lo he visto docenas de veces, por no decir cientos, en los últimos 7 años, eh, eh, con el tema de los motivadores intrínsecos, por ejemplo, en Management 3.0. Juegan el jueguito, sí, aquí tenemos cuáles son los motivadores, y ahí se quedan en un cajón guardados para siempre, por siempre y para siempre, per secular seculorum, ¿sí? Nunca más hacen, sí, a Rubén lo motiva el orden, es muy ordenado. ¿Y qué hicimos? A Cristian lo motiva la curiosidad, ¿y qué hicimos al respecto? Nada. Entonces, hay que ser cuidadosos con ese tipo de cosas ahí en el tema de fomentar la colaboración. Eh, lo que hacemos suma, bien hecho, cuidadoso, pero siempre tenemos que tener un propósito posterior, hay que hacerle seguimiento, hay que ver cómo estamos mejorando las cosas. El diálogo es muy importante, la comunicación, ¿sí? El conocer a la gente es fundamental para ello. El enfoque en resultados, de eso se trata algo como Scrum, ¿cierto? Ir entregando, el enfoque en resultados es ir entregando resultados cada periodo corto de tiempo. Y hoy por hoy, con el advenimiento de la inteligencia artificial, esos periodos de tiempo siguen bajando. Miren, en el 2001, los 17 firmantes del Manifiesto Ágil dijeron: entregamos software funcionando frecuentemente entre 2 semanas y 2 meses. ¿Sí? 2001. Poco después salió la primera guía, poco después no, en el 2010 cuando salió, por solo mencionar algo, la primera guía de Scrum, y ya Scrum decía sprints de máximo un mes. Entonces ya se redujeron los 2 meses a un mes del lado de Scrum, ¿cierto? Pero ha sido la industria, las necesidades, las que nos han dicho: no, ese periodo tiene que ser más corto, todavía en un mes pueden pasar muchas cosas y nos pueden sacar del mercado. Y si cometemos un error, un mes de trabajo cuesta mucho más que 2 semanas de trabajo. Reduzcamos a 3 semanas, a 2 semanas, y nos habíamos quedado ahí en 2 semanas. Todos los informes que sacaban sobre el estado de agilidad decían: el 66% de los equipos usa 2 semanas como duración del sprint, o sea, 2 de cada 3 equipos. Con la inteligencia artificial eso necesariamente tiene que disminuir, si no lo han hecho. Empiecen a pensar, eso tiene que ser gradual, ¿no? Empiecen a pensar en eso, en sprints de una semana y más adelante en sprints de 3 días y en fin, ¿cierto? Hay que ser cuidadosos y hasta más cortos, ¿sí? Conocemos los muy famosos ejemplos de organizaciones como Amazon que salen a producción miles de veces en el día. Entonces, eh, pero no todo el mundo necesita salir a producción miles de veces en el día y ni siquiera una vez en el día, ¿cierto? Hay compañías que tienen muchas restricciones, en fin, eh, todo ese tipo de cosas, pero el enfoque en resultados es eso: entrega continua de valor, de resultados con valor. En eso nos ayuda mucho, mucho Scrum, ¿sí? Y claro, uno de los pilares, de los 4 pilares fundamentales es la, la colaboración, ni más faltaba. Recordemos que los otros, a propósito de lo que dijimos antes, los otros pilares son la entrega,
¿sí? ¿Y quién me dice los otros dos grandes pilares de la agilidad, del corazón de la agilidad? Ya mencionamos colabora y entrega. ¿Cuáles son los otros dos? Reflexionar para mejorar. Y Janet nos dice, exacto, reflexiona y mejora, ¿sí? El corazón de la agilidad. Y reflexión claro, en Scrum eso se llama retrospectiva, ¿sí? Y mejorar, pues, es lo que viene a partir de allí. Por acá también nos dice Silvia de que el acompañamiento con los equipos es diario, feedback, claro, feedback continuo. Y mañana vamos a hacer un ejercicio en ese sentido. Conocer cuáles son las historias propias de los miembros del equipo es fundamental, ¿sí? Claro, si un equipo tiene que trabajar más tiempo, es que trabaje. Oiga, pero si es una persona que tiene un bebé enfermo en la casa, tiene que atenderlo. Sí, hay que ser consciente de eso. Eso es importante. Ese asunto ya, yo crecí con ese management y durante mucho tiempo fue un estigma el que uno tenía que dejar de ser persona cuando entraba a la oficina y convertirse en un profesional. No, somos lo mismo. La persona y el profesional es la misma cosa, ¿cierto? Si yo no dormí bien anoche, hoy me va mal en el trabajo. Si tengo cualquier problema en la casa, sí, entonces, ojo con eso, importantísimo. Y Arturo por aquí nos dice también que al recargar a los equipos de desarrollo con la presión de la velocidad, no es tapar el sol con un dedo. Me refiero a que el tiempo de reacción lo debe de ganar principalmente los estrategas, lo debe de ganar principalmente los estrategas, analistas de mercado. Mil veces hay funcionalidad entregada que no se usa o que no tiene una justificación económica. Claro, es que de eso se trata. Sí, es que no vamos miren lo que he dicho yo aquí. Hay que hacer una predicción, ¿sí? Y en entornos de alta complejidad hay alta incertidumbre y tratar de mejorar esas predicciones. Entonces, si decimos primero que son 80 puntos, con el empirismo, oye, parece que no son 80 sino 60. Y si más adelante, oye, parece que solo son 40 no son 80, hay que ir en eso. Hay patrones Scrum como el clima de ayer, Yesterday's Weather, van a encontrar mucho de eso en mi blog, en el libro Scrum Epítome de Experiencias que escribí con Jorge, que publiqué con Jorge. Equipos que terminan más temprano aceleran más rápido, se llama un patrón, ¿sí? Otro patrón, ilegítimos non interruptus, que es el buffer de interrupción, tener un buffer, ¿cierto? No coparnos al 100%. Si este equipo, a propósito de lo que hablábamos de Kanban, si un equipo sabe que lo están interrumpiendo el 20% del tiempo, pues tenga un buffer del 20%. Ese es el patrón, se llama, es muy bonito el nombre, parece en latín, ilegitimus non interruptus, pero es un buffer de interrupción. Si tenemos la historia a propósito de tener métricas y números, y hoy con inteligencia artificial es posible simular eso fácilmente, ¿cierto? Oye, es que aquí hemos sumado y a este equipo en los 3 últimos sprint lo han interrumpido el 15% del tiempo para atender otras cosas. Entonces, su velocidad no son 40 puntos, ¿sí? Su velocidad seguramente serán 34 puntos, no 40, y entonces ponemos 34 puntos de velocidad, un buffer del 15% y empezamos a atender el patrón. Lo que pasa es que hay que ser disciplinados. El patrón dice, empiece a atender eventos hasta que se cumpla el 15% y pare, porque si no es un desorden, ¿cierto? Tienen que decirle a la gente, oye, a nosotros no nos están interrumpiendo un 15%, sino un 30%. Y si nos interrumpen un 50%, oye, parece ser cierto, nosotros Scrum, no es Scrum lo que necesitamos. Nosotros lo que estamos son resolviendo accidentes a cada rato, entonces parece que con Scrum no es, pasémonos a Kanban. Ahí sí. Es que hay que mirar, ¿cierto? Entonces, patrones Scrum, les dejo esa allí, ¿sí?
Cristian, claro, compartió el Scrum Book. Ahí están publicados todos los patrones. No están todos porque yo incluso diseñé un patrón que está por allá en mi blog, en luchosalazar.com. Por allí lo pueden encontrar, así que eh, no, no lo he propuesto, pero ya lleva varios años ahí publicado. Ahí lo van a ver. El patrón, un patrón que se llama energizante matutino. Los invito a que lo búsquenlo en mi blog. ¿Sí? Teoría de restricciones, fundamentales, evidenciar cadena crítica, recursos críticos, todo eso, claro. Y eso, miren, esto hemos aprendido a hacer eso de forma más o menos fácil en Scrum, porque trabajamos en periodos cortos de tiempo. Sí, anterior, a mí que me tocó, no sé a cuántos de ustedes, pero yo al principio, hace varias décadas, trabajaba en periodos largos de tiempo. El análisis demoraba 6, 8, 10 meses, cuando no un año. Y era solo generar documentación, hablar con usuarios y generar documentación. Y luego venían otros 6, 8, 10 meses, un año de diseño. Y era generar puro diagramas. Ya al final, en la segunda mitad de los años 90, con UML, diagramas de muchos tipos. Y hasta me inventé los míos propios. ¿Sí? Y ya iban 2 años y de aquello nada. De aquello que lucho, del producto funcionando. Cuando llegó el tema del producto funcionando. Y esto hay que entregarlo, ya empezamos a cambiar, ¿cierto? Entregar cada mes, cada 3 semanas, cada 2 semanas, y cada vez más estamos acortando eso. Cristian ahí por ahí puso mi patrón, el energizante matutino, para que lo vean, de alguna manera, pues, lo discutan a ver si lo pueden incluir. A propósito de mejora continua, sí, el periodo corto facilita, pero no resuelve las interdependencias que deben explicitarse. Claro, es que si tenemos interdependencias, seguramente necesitaremos otro tipo de cosas, además de Scrum, ¿cierto? Necesitaremos un Scrum Scale, un Nexus, en fin. Necesitamos por no mencionar otros marcos, necesitaremos otras prácticas, ¿sí? No podemos gestionar, no podemos ejecutar de la misma manera si el equipo son 5 personas, o mejor, si quienes están involucrados en un proyecto comprometido son 5 personas, ¿sí? A que si son 50. Y hay interdependencias internas y externas a la organización, como normalmente ocurre. No es posible. Entonces, aplica todo eso. Muy bien. Vamos un poco al 4, que decíamos, el reto con el rol de la mujer como Scrum Master. Yo no sé, yo rápidamente, yo no estoy tan de acuerdo, pues no recuerdo quién nos habló de este tema, pero yo estuve pensando, y yo no estoy tan de acuerdo que haya pocas mujeres Scrum Master, ¿cierto? Yo veo muchísimas en mi entorno, veo muchísimas. Me imagino que habrá retos, ¿cierto? Sabemos que la mujer tiene retos de muchísimos tipos, en muchísimas áreas, en fin, y hay que abordarlos, claro. Yo hablé de la generación Z, los millennials, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo que soy de la generación de la guayaba, pues, en fin. Entonces, retos con el tema de la mujer también. Todo ese tipo de situaciones hay que manejarlas, pero con algo que sí no estoy de acuerdo es con el tema de que haya pocas Scrum Master. Yo veo muchísimas, ¿sí? Y en muchos entornos en los que he trabajado y he acompañado, hay muchísimos allí. Porque yo ni más faltaba, no soy experto en todo, allí también hay que hacerse acompañar, pero les puedo hablar un poco mejor, ¿cierto? Y con propiedad de cómo elegir la metodología dependiendo del proyecto, ¿cierto? Hay aspectos, miren que con Scrum hemos aprendido a que es un marco de trabajo, son un conjunto de prácticas para resolver problemas adaptativos complejos. Pero ¿saben qué he encontrado a propósito del secreto del Scrum Master? Que muchos no saben qué significa
problema adaptativo complejo. ¿Sí? Y veo a Scrum Masters pasar por allí derecho. Sí, Scrum, pero ¿qué significa un problema adaptativo complejo? Y algunos tienen una idea vaga, en fin, hasta otros que sí saben, por supuesto. Yo no voy a hacer como todas las publicaciones de IA que nos están diciendo, usted no sabe ya, no sabe hacer un prompt. Y yo, oiga, en serio, sí. Todos, ustedes empiezan a ver las publicaciones de ella y todas dicen, lo está haciendo mal, lo está haciendo mal, 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 mal. Y yo decía, oiga, no, tampoco así, ¿cierto? No somos tan brutos, pues. Entonces, aquí hay gente que sí lo hace bien. Un problema adaptativo complejo quiere decir que en el camino el problema cambia. ¿Sí? Imagínense, empezando por ahí, el problema cambia. ¿Sí? Que fue uno de los problemas que tuvimos, que enfrenté yo todo el tiempo hace muchos años. Yo trabajé en una organización muchos años y no nos gustaba trabajar con el gobierno, por ejemplo, con entidades del gobierno, porque pues, la ley cambiaba mientras la cambiaban, ¿sí? Entonces, como decimos, estornudaba mientras todavía estaban estornudando. Pero ese tipo de cosas ocurren, ¿sí? El problema cambia. Y si el problema cambia, hay que adaptar la solución, claro. No hay que seguir por allí. A propósito de otra que hicieron, de otra pregunta que hicieron por allí sobre el objetivo, el cambio del objetivo del sprint, que tiene relación, ¿no? El cambio de objetivo. Entonces, ese tema, claro, si estamos ante una situación ante escenarios complejos, problemas adaptativos complejos, problemas que cambian y que además se mueven en el entorno, en el cuadrante de lo complejo, ¿sí? Entonces, eh, las prácticas ágiles son ideales para ello. Ahora, si Scrum, si Nexus, si Scrum Scale, si Safe, si Kanban, si no sé qué, eso también tiene sus bemoles y eso depende de algunas cosillas ya muy específicas. Como siempre, yo no les voy y créanme, no tomen lo que he dicho aquí como una receta fija. Es que Lucho Salazar dijo que la forma, no, les estoy hablando de algunas formas de hacer las cosas. Entonces, hay que mirar el entorno específico. No es lo mismo un equipo de 5 personas que uno de 9, que uno de 20, que uno de 100. No es lo mismo un equipo presencial que uno híbrido, que uno remoto totalmente. En fin, hay que mirarlo un montón de cosas, ¿sí? Hoy por hoy no es lo mismo si usamos IA o no la usamos. Las herramientas juegan un papel fundamental para finalmente elegir las prácticas que necesitamos. Eso es fundamental, que tiene que ver, como decíamos, con este punto aquí no, el equipo 5, ¿cierto? Digámoslo, de cambio de objetivo. Así rápidamente ya vamos a terminar. Miren, si el objetivo de un sprint cambia, es que es el objetivo. Por eso era que estábamos trabajando. Por eso era que nos levantábamos cada mañana. Si el objetivo de un sprint cambia, cancele el sprint. ¿Sí? Una cosa es que llegó un cambio que no era el teléfono fijo, sino el celular. Eso es una cosa, ¿cierto? Por allá en un campo. Pero si el objetivo del sprint cambia, si ya no voy a hacer 4 sillas, sino que tengo que hacer la mesa del comedor, el objetivo cambió. No, es que yo quiero al menos poder servir todo el almuerzo en la mesa. El objetivo del sprint cambió. ¿Sí? Entonces cancele el sprint, tómense un café y empiecen otro sprint. No es que cancelamos un sprint y si estábamos en el quinto día de 10, los otros 5 días nos vamos de vacaciones. No, nos tomamos un café y hacemos una retrospectiva rápida y empezamos el otro sprint. ¿Sí? Si el objetivo, no sé si era eso lo que querían ahí. Claro, miren, los cambios de eso se trata. Por eso, principios,
nuestra keynote con Jorge en el aniversario de la comunidad fue principios sobre prácticas. Un principio es aceptamos que los requisitos cambien aún en etapas tardías del desarrollo, ¿cierto? Y si estamos en un sprint, tardías quiere decir si estamos en el 8º día de un sprint de 10, pues, si hay necesidades, por supuesto, hay cambios de cambios, ¿cierto? Y hay que empezar un proceso de negociación, pero deberíamos tener oxígeno para ello, para esa negociación, y todos tranquilos, ¿sí? Es que a veces las cosas cambian, como les digo, no es lo mismo Amazon que sale 1000 veces al día que un banco, ¿cierto? Y AliExpress y Amazon que tienen millones de usuarios conectados, WhatsApp, no es lo mismo pues que una empresa que tiene tantas restricciones como las del sector financiero, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los cambios, en fin, pero hay que tener oportunidad de tener negociaciones, escuchar al PO siempre hay que escucharlo, ¿sí? Y tener conversaciones difíciles con ellos, secreto que les tengo, ¿sí? Secretos del Scrum Master, hay que estar hablando con ellos y porque sí, porque negociemos si es posible cambiar una cosa por otra, ¿sí? Mi capacidad es limitada, todo lo vamos a hacer. Lo otro es que a propósito de los cambios, algo que pasó, algo que aprendí yo no sé, pero no sé si miles, pero por lo menos cientos de sprints que he ejecutado y acompañado también a estas alturas es que la gente tiene una barrera mental con el final del sprint. Es que no me van a hacer las cosas. Oiga, no, es que al día siguiente comienza otro sprint. Eso es algo, eh, esa barrera de la finalización del sprint, eh, esa restricción no debería existir. Oiga, pero es que mañana comienza otro sprint o dentro de 3 días comienza otro, seguimos trabajando. Sí, he visto POs, por ejemplo, que piden, oye, entonces alárgueme este sprint 13 días porque yo necesito que eso me lo termine en este sprint. No, simplemente terminamos este sprint cuando es, mañana empezamos otro sprint y al tercer día le entrego, si eran 3 días más, al tercer día le entrego. Es que como les dije hace un rato, no tenemos que esperar a finalizar el sprint para entregar algo. Yo lo puedo entregar, si se terminó, lo entrego, ¿sí? Y son los mismos 13 días, ¿cierto? El PO ya está de acuerdo en que son 13 días. Fueron los mismos 13 días, ¿sí? Entonces, miren ese tipo de cosas. Y claro, tenemos que aprender de todo eso, técnicas de negociación, cómo mejorar la comunicación. Por ahí me hicieron una entrevista sobre el tema de la comunicación, yo la publiqué en el Facebook de la comunidad y creo que en el chat también. eh, una colega chilena me entrevistó para su podcast y a mí el tema de la comunicación en los proyectos, pues en los equipos me interesa muchísimo. Entonces, eso es fundamental, pero los cambios, estamos es para eso, aprendimos que los cambios es lo más natural del mundo, ¿cierto? Eso es lo más natural del mundo, hay cambios de cambios, ¿sí? Lo que hay es que enseñarle a la gente no nace aprendida y tomar acciones al respecto y en fin. Eh, por ejemplo, Emir dice que ha trabajado con muchas mujeres Scrum Master. Janet dice que en mi organización somos mayoría. He conocido algunas que me cuentan, que me han dicho, todos los Scrum Masters son mujeres. Entonces ahí hay que decir, todas las Scrum Masters son mujeres. Entonces, sí, imagínense, todos. Por eso yo también decía lo mismo. Es ese tipo de cosas importante ahí, pero sí, si cambia el objetivo, es mejor cancelar el sprint. Y el timebox, quiero finalizar rápidamente con lo del timebox. Pero es que el tema
Con la experiencia, otra vez, empirismo, ¿cierto? Aprendemos a ponerle timebox a los eventos. Es que eso no es una obligación, ¿sí? Más la guía, como dice su nombre, nos da una guía y empieza. Oiga, es que una planning para un sprint de un mes, claro, es que si yo voy a planear un mes de trabajo, eso no se hace en media horita. Eso como que, y como les decía, hay mucha experiencia, mucha heurística allí puesta. Una planning de máximo un día es recomendada, de máximo 8 horas, ¿cierto? Para un sprint de un mes. Para sprint menores, pues el tiempo será diferente y empezamos a aprender. ¿Cuánto? Uno dice, podemos empezar pues con la raíz de 3, proporcional. Empecemos con 4 horas para un sprint de 2 semanas o con 2 horas para un sprint de una semana y empezamos a aprender del ritmo del equipo, ¿sí? Y no solo eso, sino que en el camino a propósito de mejoramiento continuo, empezamos a mejorar el evento, la forma como se ejecuta el evento. Y para eso el Scrum Master secreto, el Scrum Master lo que tiene que hacer es enseñarle al equipo a hacer un mejor evento, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, es cuestión de aprendizaje y de ir haciendo los experimentos. Oye, en el próximo sprint, y es paso a paso, no es que voy a hacer 10 cambios de un sprint a otro en la forma como hice la planning. No va a funcionar. Después no sabemos qué funcionó o qué no funcionó, ¿cierto? Porque las cosas se dieron de una forma o de otra, sino que poco a poco, una o dos mejoras o dos cambios. Oye, hagamos mejor la planning así, o la daily así, o la review de esta otra manera, ¿sí? Y empezamos con eso. Nos empezamos a fijar, pero es que eso no es a rajatabla. Por eso cuando yo escucho cosas como cumplir con el timebox, el objetivo no es cumplir con el timebox, es que si nos fijamos 4 horas, por ejemplo, para un sprint de un mes y la planning no ha terminado, pues sí, ¿qué hacemos? No es que ya se terminó, pues y tenemos que irnos y hay que empezar a trabajar. Oye, y si todavía no está el plan, no hay ni objetivo ni plan de trabajo, sí. Por ejemplo, para el caso de la planning, eh, el, el, una buena planning debe terminar con el objetivo del sprint, ¿sí? Y con el sprint backlog que incluye un plan más o menos detallado de los primeros días del sprint. Yo debo ser capaz que voy a hacer que voy a hacer a continuación, de decir qué voy a hacer a continuación y qué voy a hacer mañana y quizás pasado. Ya dentro de 3 días o 4, de pronto no, porque por la alta incertidumbre en la que nos movemos. Pero además debe incluir una estrategia y unas tácticas de cómo vamos a cumplir con el objetivo del sprint. Sí, eso sí debe incluirlo. Yo no sé qué voy a hacer, hoy es miércoles, yo de pronto no sé qué voy a hacer exactamente el martes próximo a las 2 de la tarde, de pronto no sé. Hoy no lo sé al final de la planning, pero sí debo tener una estrategia bien definida para seguir trabajando todos los días hasta el final del sprint y lograr el objetivo del sprint. Eso es lo que se necesita. Si no lo hemos logrado, no hemos terminado. Sí, entonces lo que hay es que empezar a aprender buenas prácticas. Nuestro libro de Scrum Epítome de Experiencias, disculpen que se los diga, pero el blog están llenos de formas de mejorar, el de lecciones aprendidas de Jorge y el mío, y muchos otros, ¿cierto? Hay mucho material. Los patrones, hay patrones Scrum como los que les he mencionado para mejorar los eventos, en fin. Mañana vamos a hacer unos ejercicios, ya vamos a terminar entonces, 8:59, vamos a hacer unos ejercicios en ese sentido. Les tengo preparados unos ejercicios que espero que sean de todo su agrado, ¿sí? Traten de estar puntuales. Qué bueno los que me han podido acompañar hasta este momento. Lucho, Dime. tomemos una fotico de lo que tuvimos el día de hoy que nos quedamos hasta el final, porque mañana Claro. puede haya una sorpresa de los que nos acompañaron. Por favor, sigamos activando camaritas. Y bueno, Lucho, de verdad que muchas gracias por la sección del día de hoy. Lástima que se Claro, desconectaron unos, pero muy enriquecedora. Una vez más, actualizar teoría y práctica en esto. O sea, nunca es tarde
aprender y Sí, aplicarlo en diferentes contextos. Así que claro. agradecido, Lucho. Qué Muchas bueno. gracias. Mientras encienden la cámara, unos 30 segundos rápidos para contestar este último tema de Adriana, que nos dice qué es mejor hacer si la fecha de finalización estimada del sprint llega y hay deuda técnica. ¿Continúo hasta que cierre o cierro el sprint e inicio uno nuevo? Como les decía hace un rato, el sprint se acaba cuando se acaba. Sí, es que el otro empieza mañana, sí, y no hay que esperar. O sea, si hoy detectamos deuda técnica, hay que empezar a trabajar en ella y simplemente la incluimos en el nuevo sprint backlog, ¿sí? Del siguiente sprint. Si parte del trabajo que vamos a hacer es mejorar el producto, ¿cierto? Empezar a arreglar la deuda técnica, eso es fundamental. Bueno, Lucho, Bueno, excelente. Entonces, a la cuenta de 3 lo que activamos cámaras. 1, 2, 3. Excelente. Bueno, equipo, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. bueno, Feliz noche, que descansen. feliz noche, que estén muy bien. Gracias. Chao. Oh, feliz noche. Gracias, feliz noche.